Bien, Andy, ya estamos aquí en la mesa de entrevistas para participar vía streaming, en este caso, con la diputada reelecta, en este caso, Gabriela Esteves, con quien estamos en contacto a través de vía Zoom. Y la saludamos. Gabriela, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Santiago Andy? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. Bien. Bueno, Gabriela, un resultado, el de Sergio Massa, que hubo una encuesta que dio la CNN unos días antes, que hablaba de una victoria de Sergio Massa, no por tantos puntos, pero me imagino que para ustedes era un anhelo, no sé si lo imaginaban desde una realidad, esta remontada que tuvieron. La verdad es que trabajamos mucho para que esto fuese posible, empezando por Sergio Massa, que fue el primer militante a lo largo de la campaña, ¿no? Él se puso la campaña al hombro, caminó por todo el país, generó respuestas concretas a problemáticas que fue planteando la gente, salieron medidas muy importantes que tenían que ver también con deudas históricas, ¿no? Por ejemplo, la eliminación del impuesto a las ganancias, la devolución del IVA en los productos de la canasta básica, medidas muy importantes que tuvieron un impacto directo en el poder adquisitivo del salario, que también se correspondían con otra decisión que había llevado adelante, que es ponerle de alguna manera un freno al Fondo Monetario Internacional, que quería hacer una devaluación del 100%, se hizo una devaluación solo del 20% y automáticamente salieron medidas compensatorias para que eso no perjudicara la situación de las familias. Esa firmeza, esa capacidad de resolver, esa capacidad de tomar las demandas de la sociedad y generar respuestas concretas en términos de políticas públicas, creo que es lo que fue reconocido. Y además este trabajo minucioso que llevó adelante la militancia, yendo casa por casa, visitando a cada uno de los vecinos, escuchando las necesidades, tomando nota de eso también para transmitírselo a nuestro candidato. Y fundamentalmente, bueno, que Massa expresa un liderazgo y un modelo de país, un proyecto que tiene un rumbo, que claramente ha encaminado las decisiones políticas para que ese rumbo sea realizable y que evidentemente la ciudadanía lo tomó y lo acompañó a través de su voto. Gabriela, buenas noches. Andy te saluda de este lado. Hacía referencia a la militancia, una militancia que en Córdoba, lo sabés muy bien, aquí el peronismo cordobés, si bien hoy no es tu espacio, vas a conocer que en la previa de las elecciones municipales, la militancia aquí en la ciudad de Córdoba también fue casa por casa haciendo la vieja política en ese sentido, ¿no? Y de esa manera lograron revertir... No es la vieja política, es la recuperación de la política en contacto directo con la gente, ¿no? Que creo que es un poco lo que se necesita. Y digo, lograron revertir aquellas presunciones que daban como ganador a Rodrigo de Loredo. Finalmente Pacerini será el intendente en Córdoba capital. Digo, esa fue la estrategia que aplicaron. Y a partir de ahora, ¿cuál va a ser, pensando en estos 25 días, poco más, de cara al 19 de noviembre, y en no ser triunfalistas, si es que cabe no serlo, en lo que resta hasta ese día? No, nosotros primero que siempre hemos desarrollado ese tipo de militancia y estamos convencidos que ese es el camino, ¿no? Que la política tiene que ser cercana a la gente, que la política no es un video de 1 minuto en TikTok, que la política es visitar a los vecinos, escuchar, construir respuestas, ayudar a gestionar, acompañar procesos que tiendan a organizar la comunidad. Nosotros creemos en eso, somos parte de esa construcción política, que además ha sido el tipo de construcción política que históricamente ha llevado adelante el peronismo. Por eso tampoco me llama la atención la forma en la que ha trabajado la campaña en Capital Pacerini, porque tiene que ver con nuestra matriz ideológica y tiene que ver también con nuestra práctica política. Y por supuesto que en el segundo tramo, en el tercer tramo sería de la campaña, vamos a seguir profundizando eso, porque además creemos que es lo que se necesita, que hay que volver a recuperar esa cercanía que con la pandemia se vio mermada y que costó mucho volver a recuperarla y que en la segunda parte de la campaña se logró y que ahora hay muchísimo entusiasmo para continuar ese camino que no va a terminar cuando termine la campaña. Va a seguir porque tiene que ver con nuestra práctica política constante. Gabriela, Massa ha dicho en estos días, cuando yo tome el mando del gobierno, porque hoy no lo tengo, solo manejo
un ministerio, las cosas van a cambiar. Voy a poder hacer otras cosas que hoy no estoy pudiendo hacer. Ahora, sin embargo, él maneja el Ministerio de Economía, que es el ministerio que hoy se marcan algunos de los problemas grandes que tiene la Argentina. Y con esto te pregunto, ¿qué cosas puede hacer el gobierno de Massa, o podría o va a poder hacer, que no puede hacer hoy el gobierno de Alberto? Bueno, primero decir que los problemas económicos que está resolviendo paulatinamente Sergio Massa son problemas económicos que se arrastran en principio desde el gobierno de Macri, que nos dejó una deuda impagable, que además no se vio reflejada en una sola obra, en una sola inversión que le sirviera al pueblo argentino, sino que se timbió y se envió fuera del país. Digo, ni siquiera quedaron los dólares, solamente quedó la deuda, y un tremendo problema para nuestro país, porque además tenemos la pata del Fondo Monetario Internacional sobre las posibilidades de crecimiento, ¿no? Y por eso yo resaltaba recién lo importante que es que Sergio Massa se haya podido imponer y haya dicho, no, miren, las condiciones las vamos a empezar a plantear nosotros, porque si no crecemos no les vamos a poder pagar, y si no crecemos tampoco va a poder vivir nuestra gente. Así que hasta acá llegamos, vamos a redefinir los márgenes del acuerdo para que nuestro país pueda crecer y de esa manera pueda pagarle. ¿Qué cosas va a poder hacer en ese momento? Primero, revertir la mala negociación que llevó adelante el anterior ministro Guzmán, que por suerte Sergio Massa, por decisión política, por convicción y por valentía también, decidió asumir la responsabilidad para tratar de acomodar las cosas que Guzmán había dejado en muy mala situación en términos de las decisiones que había tomado para llevar adelante el acuerdo. Sergio Massa se hizo cargo, primero cumplió con las primeras instancias y después dijo, esto es imposible, es impagable para nuestro país, hay que rediscutirlo. Y en ese sentido me parece que mostró primero una enorme capacidad de liderazgo y segundo una decisión política de cuál es el rumbo que quiere que tome nuestro país. Y qué va a poder hacer siendo presidente que no haya podido hacer como ministro de Economía, y por supuesto ser quien toma las decisiones, digo, tener la lapicera, nada más y nada menos. Claro. Es promover políticas de Estado, conformar un gabinete que vaya en el sentido y en la orientación que él quiere llevar adelante para poner en marcha el país, para ponerlo de pie nuevamente, tomar decisiones como algunas que ya tomó en este último tiempo, de empezar a revertir esa ecuación que Macri dejó instalada, que fue trasladar los recursos de los sectores que menos tienen a los sectores concentrados de la economía. Él ya con las medidas que tomó de devolución del IVA y de la eliminación del impuesto a las ganancias, empezó a dar vuelta a esa ecuación, pero hay muchas cosas que hacer al respecto de eso. Ha tomado decisiones también muy importantes, como la inversión en el gasoducto en la provincia de Córdoba, la reversión del gasoducto norte, que ha generado 15.000 nuevos puestos de trabajo en la provincia, una inversión de 800 millones de dólares, ahorro de 2.400 millones de dólares en importación de energía y la posibilidad de exportar. Todo eso que hace garantizar no solamente soberanía energética y la posibilidad de que el país se industrialice, sino también el ahorro de dólares, la disminución del déficit fiscal y las posibilidades concretas de que el país tenga las divisas necesarias no solo para fortalecer nuestra moneda y para poder pagarle la deuda al Fondo Monetario Internacional. Gabriela, esos son el sentido de las decisiones que va a tomar Sergio Massa cuando sea presidente. Bien, te traigo a Córdoba, y los votos de Schiaretti que logró en estas elecciones son claves, determinantes para cualquiera de los dos candidatos. ¿Qué le van a pedir, si es que lo van a hacer, como usted fuerza en Córdoba, representante del gobierno nacional o del candidato Sergio Massa? A Schiaretti precisamente, a los votantes de Schiaretti, y te pregunto también por Martín Yarlora, quien reconoció, y también lo hizo Massa, tuvo vínculos, acercamientos años atrás, incluso ahora luego de haber logrado la gobernación en Córdoba. Él está como... digamos, con más necesidad de generar algún vínculo pensando en estas elecciones con Massa, teniendo en cuenta que después va a tener que gobernar con un posible futuro presidente? A ver, varias cosas. Primero, nosotros lo que creemos es que la convocatoria debe ser muy abierta, plural, transversal, hacia todas las fuerzas políticas que
han defendido históricamente la democracia, los derechos humanos. Por eso Sergio Massa lo dijo con mucha contundencia el domingo, a Juan, a Bregman y al radicalismo, porque entendemos que son fuerzas que siempre han defendido la democracia, han defendido los derechos humanos y la educación pública. Bueno, con sus variantes, por supuesto, ideológicas y demás, pero son puntos en común que desde los diferentes espacios políticos podemos tomar para empezar a construir consensos, porque sabemos que Milei no defiende ni la educación pública, ni los derechos humanos, ni la salud pública, ni la democracia. Entonces ahí creo que hay puntos en común desde donde nos tenemos que acercar y que además tienen que ver con el consenso democrático que se ha establecido en los últimos 40 años, digo, es algo a lo que no podemos renunciar. En ese sentido creo que hay puentes que se pueden tender. Lo mismo digo hacia toda la dirigencia del peronismo a nivel provincial. Quienes tienen responsabilidades institucionales saben lo importante que es el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, ¿no? Que es algo que Javier Milei está planteando que lo va a eliminar, o lo importante que es con la agenda que tenemos en este momento y con el problema que estamos teniendo al respecto del cambio climático, el Ministerio de Ambiente, que Milei está planteando quitarlo, lo importante que son las políticas de igualdad y de inclusión, y sin embargo están planteando directamente terminar con la justicia social. Me parece que hay mucho para sentarse a dialogar, creo que esos espacios se pueden crear, creo que se pueden construir acuerdos que tienen que ver también con el legado que dejó José Manuel de la Sota, que fue un poco lo que fue proponiendo en el 2018, empezar a tender puentes, a generar un espacio transversal, un proyecto de unidad nacional, que también es lo que está convocando Sergio Massa, que planteaba José Manuel de la Sota. De hecho, hace un ratito estaba mirando un video donde él mismo proponía eso de volver a reencontrar a todos los argentinos. Creo que ese es el camino y que allí deberían sentarse, ser parte de ese camino, de ese tránsito, todos quienes crean en la democracia, crean en la educación pública, crean en la presencia del Estado como alguien, como quien tiene que acompañar el desarrollo de un país que necesita, que requiere del Estado para tener ese impulso. Bien, Gabriela, muchísimas gracias. Bueno, vas a estar 4 años más en el Congreso y esto va a ser determinante, ¿no?, para las próximas políticas públicas. No tiene que ver solamente con lo que haga el presidente, sino también con lo que se pueda acordar. Va a haber un Congreso que va a necesitar negociaciones, vas a estar ahí. Así que, bueno, son años importantes los que vienen también en el Congreso. Sí, definitivamente, porque además si hay algo que tiene Sergio Massa es que quiere construir políticas de Estado. Y es lo que ha hecho con la eliminación del impuesto de las ganancias, con la devolución del IVA. Ahora envió también el proyecto del previaje porque quieren que sean políticas de Estado. Bien. Y para eso necesita que se discuta en el Parlamento y que queden instituidas por ley, para que trasciendan los gobiernos y para que queden establecidas. Bien. Gracias, Gabriela, muy amable como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, ahí está la diputada reelecta Gabriela Esteves hablando con nosotros. Luego de la pausa breve, sí, volvemos con Preto, que ya está conectado con nosotros.